Hola a todos, muy buenos días. Soy Darío García, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting. Hoy es el primer lunes de noviembre, penúltimo mes del año y segundo mes de este último trimestre. Arrancamos el mes de manera muy positiva con un sentimiento, un acercamiento, un interés por el riesgo bastante apetecible dada la coyuntura actual y los resultados macroeconómicos de la semana pasada de Estados Unidos, las nóminas no agrícolas y otros indicadores. Y bueno, que como siempre vamos a dar un par de minutos para que el resto de inscritos puedan entrar, confirmarme que se me escucha correctamente y que en sus pantallas tienen la cabecera del Morning Meeting y daremos comienzo en un par de minutitos a la sesión. Gracias. Muy bien, pues vamos a iniciar y a comenzar este morning meeting, el primero de la semana, a ver cómo arrancan los mercados. Como siempre, lo primero que vamos a hacer, lógicamente, es activar la pantalla para que no nos perdamos nada. Y nada, básicamente lo que tenemos es un inicio de sesión muy positivo. Básicamente quienes lideran las subidas en el mercado de Forex son las divisas de las antípodas, tanto el dólar australiano como el dólar neozelandés lideran las subidas de la canasta de las 10 principales monedas. Y bueno, como podemos observar en este caso, el dólar neozelandés es el que lidera estas subidas con unas diferencias bastante importantes. De hecho, el sentimiento positivo en el mercado lo podemos observar en las caídas que tiene el franco suizo y el yen japonés frente al resto de sus pares. De hecho, en comparación, quien más está cayendo es el franco suizo, que pierde más terreno con respecto al yen japonés que esta divisa asiática frente a la divisa del centro de Europa. Hoy, de hecho, es festivo en Japón, por lo que no tendremos ningún tipo de referencia de este mercado asiático y básicamente arrastramos una apertura positiva desde Asia con los índices chinos, concretamente el Hansen de Hong Kong y el Shanghai Composite, pues subiendo más de un 1%, un 1,13 y un 1,36 en el cierre parcial que tenemos ahora mismo en el mercado de futuros, en los contratos de futuros. En cuanto vuelvan a arrancar, pues lógicamente seguirán arrastrando este sentimiento positivo. Básicamente lo que tenemos es un inicio en Europa donde el sentimiento positivo viene impulsado prácticamente por los buenos datos de la semana pasada en Estados Unidos. Si nos vamos al calendario, a recordar que para revisarlo simplemente nos tenemos que ir al calendario el pasado viernes día 1 y podremos observar que los datos más importantes que tuvimos en la jornada del viernes fueron, primero, por un lado, los datos de inflación y demás datos de Suiza, aunque es una economía muy cerrada, pues pudimos hacer alguna operación, ¿no? O pudimos observar movimientos en el franco suizo.
El viernes fue, de hecho, clave después de la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal, que ya adelantó Jerome Powell después en su comparecencia que los buenos datos internos de Estados Unidos podrían impulsar o retroceder el programa de recortes de tipos de interés. ¿Eso qué implica? Que en el programa de 4 bajadas que estaban previstas este año ya llevamos 3 con la de la semana pasada. Los buenos datos estadounidenses pues podrían indicar una parada en este programa y, por lo tanto, el último recorte previsto para diciembre podría no llevarse a cabo. Por lo tanto, ahora mismo las perspectivas, si nos vamos a la página del FOMC, donde podemos ver la cuenta atrás y las estadísticas porcentuales de la probabilidad de bajadas de tipos de interés, podemos ver que ahora mismo hay una perspectiva para diciembre de un 92% de que no vaya a haber movimientos. Entonces, básicamente la economía sustenta esta decisión y podrían pausar este programa de recortes. Básicamente el dato fundamental del viernes fue las nóminas privadas de octubre, que superaron prácticamente un 70%, un 80% el dato previsto, es decir, de los 80.000 a los 131.000 publicados, y luego pues las nóminas no agrícolas, el famoso NFP, Non-Farming Payrolls, ¿vale? Que es el acrónimo en inglés de este indicador atrasado, pues de 85.000 puestos que estaban previstos, se sumaron realmente luego 128.000. Y luego pues el resto de datos. El dato de la industria, aunque fue un recorte de 0.2, realmente no hay un cambio importante, teniendo en cuenta que sigue siendo mejor que el dato anterior. Y luego pues el ISM de la industria, los datos de entradas de pedidos, los precios de fabricación cayendo y el ISM para la industria. Por lo tanto, las caídas en los precios normalmente suelen venir de un incremento de la oferta, principalmente por el incremento de los pedidos. Y básicamente, pues después de eso, cerramos una sesión del viernes tremendamente positiva, donde por fin, después de muchísimo tiempo, en el caso del DAX alemán, pues rompió los 13.000 puntos. Ahora, en unos pocos minutos, tendréis una noticia publicada al respecto de esta barrera rota por parte del índice de referencia en Europa, y hoy en el calendario pues lo que tenemos es básicamente el índice del PMI industrial de la eurozona, que vendrá lógicamente acompañado del dato concreto de Europa y de Italia y de Francia, es decir, las 3 principales economías industriales de Europa, pues veremos ese consenso. Básicamente lo que podemos ver es un incremento esperado de 0.2 en el índice alemán, mientras el índice europeo pues parece que debería estabilizarse. ¿Por qué? Pues porque los datos previstos por el resto de economías de la eurozona deben ser mejor que de lo esperado. En cualquier caso, tenemos el dato de Hungría, tenemos el dato de Polonia y hemos visto el dato exactamente igual de España, que ha sido peor. De hecho, aunque la ministra Calviño dijera que el dato del PIB de España era mejor que el de la eurozona, y es cierto, porque crecimos un 0,3 en comparación con el resto de economías que crecieron en menor porcentaje, la tendencia de España es negativa, es decir, que en principio el siguiente dato aportado del PIB debería ser peor que el de la eurozona, ¿no? Por la simple tendencia que dibujan los datos previos históricos indicados. Aparte de eso, pues bueno, tenemos subidas generalizadas en los mercados, donde las subidas vienen lideradas principalmente por el MIB italiano, el DAX alemán, que viene ya rompiendo el nivel de los 13.000, y luego el IBEX 35, que bueno, pues parece que intentará atacar de nuevo los 9.400 puntos después de que durante la semana pasada viéramos volatilidad y recortando incluso los 9.300, ¿no? Aparte de eso, pues vemos que el índice con menor subida, lógicamente, es el índice suizo, porque la bajada de interés en su divisa, pues lógicamente resta competitividad. Aunque incrementa competitividad, perdón, hay otros índices con mayor crecimiento y mucho más interés. Lógicamente, en este caso, incluso podemos ver en el FTSE británico que las subidas son de menor calado que en el resto de selectivos. Básicamente es un sentimiento positivo concatenando el cierre de la semana pasada. Básicamente veremos cómo se siguen incrementando, se siguen publicando, mejor dicho, los datos de resultados de diferentes compañías. Recordemos que nos queda prácticamente esta semana y la que viene para conocer el calendario de resultados. Y aparte de eso, pues bueno, recordar que aunque hemos publicado ya en el resumen de la mañana un poco la sensación de inicio de la sesión,
vemos como, lógicamente, en el calendario de hoy lo que podemos esperar, pues básicamente son los PMI industriales. Aparte de eso, poquito sentimiento. Veremos continuidad, lógicamente, también en los índices americanos, donde incluso el VIX da una fuerte caída por encima del 1%. Si nos vamos, lógicamente, al índice del miedo, para verlo en el ámbito técnico, podremos ver que ha roto la primera barrera, el primer soporte del canal alcista que tiene, por lo tanto, podríamos encontrarnos que a partir de aquí podría revertirse la sensación y, lógicamente, al haber la divergencia importantísima en el ámbito técnico, donde mientras el SP500 pues remonta ya por encima de los 3.050 puntos, en el caso del volumen negociado vemos que aquí no lo podemos ver porque el gráfico principal es el del VIX, pero si nos vamos, por ejemplo, aquí, importantísimo ver las divergencias que hay, donde mientras hay fuertes subidas en el selectivo, en el volumen negociado tiene una tendencia, vamos a ver si lo podemos sacar, principalmente bajista. Esto que es un agotamiento del movimiento y que podríamos esperar caídas a nuevos soportes, principalmente de los últimos máximos alcanzados, ¿no? En los 3.032. En cualquier caso, el sentimiento positivo por la renta variable está haciendo que los precios de los bonos americanos caigan, así como el del bono a 10 años europeo, el de referencia, en este caso el Bund alemán. Lógicamente, esto que implica incrementos en la yield de los bonos e incrementos en la prima de riesgo, principalmente porque las divergencias entre el bono a 10 años alemán de principal interés en Europa frente al caso del bono alemán, perdón, del bono español, pues hemos visto que la prima de riesgo está ligeramente por encima de los 65 puntos básicos. Aparte de eso, lo que podemos ver en el mercado local, por prestar un poquito más de atención, es la comunicación de que IAG, el consorcio de transporte aéreo formado principalmente por Iberia y por British Airways, pues básicamente ha indicado que hay un acuerdo ya previsto con Air Europa para comprar la segunda por 1.000 millones de euros en cash, es decir, pagarlos en efectivo. Esta operación pretende básicamente crear un gran consorcio europeo que pueda competir con las compañías de low cost, principalmente con el grupo de Ryanair, para ser el líder en el número de viajeros transportados. Básicamente, esta transacción, que podría llevarse principalmente en la segunda mitad del 2020, pues tendría ese impacto positivo y en el beneficio por acción principalmente durante un primer año completo, ¿no? Básicamente, veremos el hecho relevante, que lo pueden leer en la página de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y aunque esta operación se financiará principalmente con deuda externa, IAG espera que su deuda neta respecto al resultado de explotación antes de amortizaciones, lo que es el beneficio operativo o EBITDA, sea de 0,3 veces frente al 1,2 del tercer trimestre del 2019. Es decir, que la reducción de la deuda le permita, lógicamente, tener un mejor posicionamiento fundamental respecto a su competencia, pero veremos en cualquier caso si la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia pues no pone ningún tipo de escollo a esta operación empresarial, ¿no? En cualquier caso, vemos el sentimiento para hoy muy positivo. De hecho, el DAX podemos ver que rompió ya los 13.000 puntos en la apertura directamente de esta madrugada. Prácticamente desde las 2 de la mañana, 2 horitas después, ya el futuro descontaba una subida positiva. ¿Y qué es lo que hemos podido ver? Pues después de una consolidación de las divergencias entre el contado y el futuro, pues subidas generalizadas al alza. Básicamente esto es lo que tenemos en renta variable. Si nos vamos ya al mercado de commodities, pues lógicamente podremos ver que en el caso del petróleo, la fuerte subida del pasado viernes propició recuperar los niveles de los $61 por barril. Hoy, de hecho, el sentimiento es exactamente igual de positivo, aunque la volatilidad, al menos hasta ahora, es mucho menor que la de la semana pasada. Exactamente lo mismo con el West Texas, y en el caso de las materias primas de metales preciosos, pues después de las mismas subidas que vimos durante la semana pasada, y aunque hemos visto roturas por encima de la nube de Ichimoku, que denota pues esa incertidumbre en la tendencia o que marca prácticamente una lateralidad, después de romper de los $1.500 por onza, vemos como hoy corrige en contrapunto al sentimiento positivo por la renta variable.
lógicamente, en principio los intereses de este metal precioso con la renta variable son contrapuestos. En el caso de la plata, exactamente igual, aunque con menor volatilidad en esta ocasión, rompe ligeramente por encima en la nube de Ichimoku y corrige ligeramente por encima de los $18 por unidad. En el caso de las emisiones, pues bueno, vemos cómo mantiene esa vertiente bajista con una lateralidad con cierta volatilidad por debajo de los $25 por unidad, y en el caso del gas natural, pues después de los diferentes movimientos técnicos hemos visto cómo ha vuelto a los niveles del 50% de Fibonacci. Para aquellos que no lo podáis ver bien, donde está cotizando ahora mismo el gas natural es aquí, es decir, abierto con otro gap alcista por encima de los $2,8 por unidad. Esto es lo que tenemos para hoy, sentimiento positivo en la renta variable. Prestaremos mucha atención tanto a IAG como a en este caso a otras compañías del sector como Acerinox, que ha publicado un beneficio de 113 millones de euros correspondiente al tercer trimestre del año, y lógicamente la mejora de este sentimiento económico repercute negativamente en la yield de la renta fija y bueno, positivamente en todos los índices europeos. Veremos ese sesgo positivo. En principio esperaremos a lo que se publique ahora a las 10 en apenas 15 minutitos sobre el índice de manufacturero de Alemania y de Europa, y bueno, pues prestaremos muchísima atención a los mercados como hacemos siempre. Muy bien, por mi parte nada más, agradeceros como siempre vuestra asistencia. Espero que los comentarios os sirvan para tomar buenas decisiones de inversión. Desearos muchísima suerte, lógicamente, con ellas, y os espero esta tarde en el seminario que tenemos temático a las 5 de la tarde sobre, vamos a verlo si lo tenemos por aquí para que lo podáis ver, el comentario de esta tarde sobre las compañías con exposición argentina. Muy interesante teniendo en cuenta las recientes elecciones donde ha vuelto el peronismo o el kirchnerismo, según como lo queramos ver, a la plana política del país de Latinoamérica. Un saludo, muy buenos días, y hasta esta tarde. Un saludo. Adiós.